hablaremos sobre el tema de la Corte de Constitucionalidad. Los antecedentes históricos. La Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965 el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo, integrado por 12 magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma y los restantes por sorteo global que se practicaba entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo contencioso administrativos. En 1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República y suspendió la vigencia de la Constitución de 1965 por medio del Decreto Ley número 2-82, emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno. Posteriormente, para restablecer el orden constitucional, se conformó una Asamblea Nacional Constituyente y se convocó a elecciones libres y democráticas. Dentro de dicha asamblea se conformaron 3 comisiones de trabajo y una de ellas encargada específicamente de discutir en forma jurídica las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente también promulgó la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que junto a la Constitución Política de la República de Guatemala, con origen a la Corte de Constitucionalidad, de esta forma, y no obstante que la instalación de la Corte debió llevarse a cabo 90 días después del Congreso de la República, conforme al artículo 269 constitucional. Esto quedó instaurada hasta el 9 de junio de 1986. Entre el fundamento legal que habla de la Constitución, tenemos el artículo 149, 159, 164, 165, 186 al 188 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el artículo 268 al 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estos son los fundamentos de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos la integración de la Corte de Constitucionalidad. Se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República. El número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la forma siguiente. A. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. B. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. C. Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. D. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. E. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente ante el Congreso
de la República. Tenemos las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos lo siguiente, inciso A, conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra ley o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. B. Conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. C. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, si la apelación fuere contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. D. Conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley. E. Emitir opiniones sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. F. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en materia de constitucionalidad. G. Ampliar la doctrina y principios constitucionales que vaya sentado con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. H. Emitir opiniones sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegados inconstitucionalidad, y actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Otras funciones de la Corte de Constitucionalidad tenemos lo siguiente. A. Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley a solicitud del Congreso de la República. C. Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Tenemos atribuciones de la Corte de Constitucionalidad. Entre sus atribuciones es importante mencionar que es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucionalidad. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. Esto lo encontramos en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos también la competencia. La competencia de la Corte de Constitucionalidad corresponde a esta Corte conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República.
Esto lo encontramos en el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Gracias por su atención. Esto ha sido sobre el tema de la Corte de Constitucionalidad.